Cultural con el catedrático de dibujo, maestro de muchos pintores y artistas reconocidos, Rafael Llorens. Para mí es un lujo tenerle como amigo. Además, es todo un ejemplo. Siempre ha estado disponible de forma desinteresada ante cuantas solicitudes le hemos planteado, bien durante mis años como vicepresidente de la Diputación, bien en estos últimos de teniente alcalde de Cultura. Siempre ha respondido escuchando y siempre con una sonrisa. Llorens Ferri nos presenta en esta sala de la Lonja una exposición con obras sobresalientes de su rica trayectoria en las que ha añadido lo último de su producción. Son 771, no lo contará él, 59 para él. La muestra lleva el título Pintures y altres coses. Supone un recorrido por la versatilidad creativa de un pintor excepcional, que sigue con su pasión intacta por los colores y por sus deseos de enseñar a los compañeros y alumnos que acuden a sus talleres y seminarios. Desde el Ayuntamiento de Alicante, con la colaboración de la Diputación Provincial, hoy no ha podido estar aquí el diputado Juan Bautista Rosselló porque tenía un acto en misa, bajo nuestra alcaldesa, pero están de corazón con nosotros. Tenemos la satisfacción de abrir este nuevo curso expositivo en la Lonja con una selección de obra plástica de uno de los mejores paisajistas de la Comunidad Valenciana, formado en Bellas Artes en Valencia y Barcelona, con su producción apreciada en más de 150 exposiciones individuales y colectivas. Llorens Ferri sigue plasmando en sus lienzos la belleza de rincones de la provincia. Además, bodegones y otras creaciones inspiradas en sus poetas preferidos. Bienvenidos todos a la pintura y altres coses. Estoy convencido que la plástica de Llorens Ferri va a quedar fijada en sus retinas por mucho tiempo. Gracias por este gran trabajo y felicidades por la trascendencia de tu obra, Rafael, pero sobre todo por ser como eres. No tienes que agradecer a la Diputación del Ayuntamiento que me haya patrocinado esta exposición y también a los montadores de la exposición, que son los artistas. Las cosas están colocadas al milímetro. Bien, y antes de hablar de mi exposición, quería puntualizar un asunto. Es que esta mañana, en la Diputación, he ido a recoger unos cuadros. He ido a recoger unos cuadros y, bueno, aquí hay cantidad de pintores, cantidad de artistas, y recogiendo cuadros había artistas. Y he oído un comentario que decían: esta tarde inaugura un chaval de Alcoy. Claro, como es de Alcoy y el concejal de Cultura es de Alcoy, pues ahí hay un poquito de... No, pero es verdad, sois los dos de Alcoy. y amigos de hace más de 40 años. Bueno, yo quiero hacer una aclaración sobre este asunto. Aunque el concejal de Cultura fuera de Valladolid, de Salamanca o de Sebastopol, aquí tendríamos que tener a gente de Alcoy. Como en esa sala de ahí al lado está Aurelia Massanet de Alcoy, y esa sala no la lleva Miguel Valor. ¿Por qué digo yo que aquí tiene que haber gente de Alcoy, aunque el concejal de Cultura no fuera de Alcoy? Pues es que en Alcoy hay más pintores que moscas. Y bueno, la mayoría son buenas. Tenemos que emigrar porque es que no cabemos. ¿Y a qué se debe que en Alcoy haya tanto artista? Voy a procurar ser breve, porque mi señora me ha dicho: procura ser breve, que si que es breve no me hace bueno. Bien, si empezáis por ir
Almubán, el siglo XIX en el Almubán. Va uno a ver la exposición y resulta que el 90% son alcoyanos. Antonio Gisbert, Lorenzo Casanova, que se vino a Alicante y puso una academia, Emilio Sala, el del fundador de KISS, Francisco Laporta, el de la prosa mística, que le he visto en Alcoy unos cuadros de 4x4, unos murales enormes, Fernando Cabrera Cantor, que para mí es como un Sorolla. No ha tenido la repercusión porque era un burgués, trabajaba en Alcoy, en su casa del Pavo, y seguramente esta cosa tradicional de pintores alcoyanos produjo, no estoy seguro, pero por ejemplo Fernando Cabrera murió en 1937, ese año nací yo, y cuando yo tenía 18 años más o menos, trabajaba en el Banco Hispanoamericano de botones, repartiendo cartas, y entraba a la Casa del Pavo, una casa modernista en Alcoy, y en el zaguán había un cuadro de Cabrera Cantó, un tema de un naufragio, un marinero muerto, otros marineros. Yo entraba allí, aunque no llevara carta, a ver el cuadro. En esa época yo era dibujante humorístico, diríamos. A mí lo que me gustaba era hacer chistes, caricaturas, tal. Pero me enteré que había un aula de dibujo artístico en la escuela industrial. Yo creo que esa aula bien deriva de esos pintores del siglo XIX. Un aula que no pertenecía a la escuela industrial. Estuve allí estudiando 3 años. Me dieron clase Ramón Castañer y Rafael Araquil Huescas. Allí me enteré que existía una carrera de Bellas Artes que yo no lo sabía. Entonces me metí en Bellas Artes. Cuando volví a Alcoy después de estudiar Bellas Artes, esa aula de dibujo artístico que no pertenecía a la escuela industrial, la habían sacado de ahí, pero la habían convertido en Escuela Municipal de Bellas Artes. Y yo estuve 9 años dando clase en esa Escuela Municipal de Bellas Artes, y de allí fueron saliendo pintores. Manolo Antolí, en fin, nombres se me olvidan porque el señor Alzheimer viene detrás de mí y me va tocando ya a la espalda. Pero salieron gente interesante. Todavía estaría allí dando clases porque me gustaba y les gustaba a los alumnos, pero hice oposiciones y me vine para estas tierras. Pero esa Escuela Municipal de Bellas Artes continúa funcionando y formando a gente. Y además de la escuela y de la tradición, también había fábricas de cuadros que contribuían a que hubiese gente que viviese de la pintura. Bien, pues todo eso hace que hubiese cantidad de pintores. Bueno, y otra cosa, los genes. Claro, hijos de pintores, pues les va la marcha. Entonces, voy a ponerme el ejemplo, yo tengo 5 hijos, 3 han hecho Bellas Artes. Creo que los 5 son artistas. El mayor, lo tengo aquí fotografiado, Pablo Llorens, de Alcoy. Dos premios Goya en cortos de animación. El segundo es un artista, pero de la informática. El tercero se dedica a la ilustración y al cómic.
precisamente tiene ahora una exposición, que es Marc Lloret, tiene una exposición, voy a hacer propaganda ya que estoy aquí, en el Café Época, calle San Isidro número 6, perpendicular a la Rambla. Después de aquí, el que quiera puede ir porque cierran a las 3 de la madrugada. Una hija que ha hecho la carrera de arte, la que ha grabado, animación, pero ha hecho oposiciones y es profesora, eso tiene más asegurado que el de la ilustración, pero tiene un poco más. Bien, pues debido a todo eso, tiene que haber gente de Alcoy que ponga aquí, no por enchufe, porque por la cantidad y dentro de la cantidad calidad. Bien, dicho esto, no hace falta que diga demasiadas cosas de la exposición. Cuando Miguel Valor me dijo, ¿te parece bien hacerla en septiembre? La cosa estaba pensada para más adelante. Bueno, pues vale, ¿qué es lo que expongo? Una cosa monográfica, pongo todo para todo como precisamente Lloret Ferri. Aquí estoy viendo en este momento artistas con unos nombres extraordinarios, pero aparte de los nombres, muchas veces no tienen la fama del nombre, pero en cambio sí el desarrollo de unos grandes artistas. Agradecemos siempre la colaboración de don Miguel Valor, que siempre desde el principio de nuestra creación de la asociación nos ha ayudado, ha estado siempre con nosotros, y muchísimas gracias por estar hoy aquí apoyando a nuestro compañero y empujando el arte para que la sociedad alicantina sepa que existimos, que existe una asociación y que existen unos artistas que merecen la pena verlos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Miguel. Que me ibas a pedir la lonja para el año que viene. No hace falta. Para el mes de abril, las 2 salas están a vuestra disposición. Bueno. ¿Cuándo era la Caja de Oro? ¿Cuántos? ¿30 años? 32 o 33 años este señor puso en la Caja de Oro provincial. Hizo una gran exposición. Hablo en la calle Mayor. Creo que ya demostró que sabía pintar un poco. Además del historial que tenía como profesor, no solamente en la Escuela de Alcoy, en Alicante, en institutos, también en el Ateneo desde el principio. Quiero decir que la trayectoria, en este caso de Rafael Lloret Ferri, es tan amplia y con tanto conocimiento de las bellas artes, de los estilos, de las pinturas, de las técnicas y de todo lo que se puede hacer, que creo que es de los pocos, como ha dicho en este caso Juan Antonio, de los pocos pintores de los cuales nos podemos sentir de ese ramillete de buenos y grandes pintores que tenemos en Alicante, sean de Alcoy o sean de alrededor. Y yo me gustaría que se pensaran no solamente de hace 15 o 20 años. Ya aquí el amigo de Alcoy y el otro amigo de Alcoy, su primo en Alcoy, el primo de Tomosol, que ya hace muchos años que le había dado la oportunidad en la Caja de Oro provincial. Entonces no sé si es porque eran de la Diputación. Fue la primera época de la Entonces, lo que quiero es que se vea que es un gran artista, no de 4 días, ni de 15, ni de 20, de muchísimos años, porque no es un chico de Alcoy.